Díganme cuando estamos en vivo, por favor. Ya estamos en vivo. Bueno, buenas tardes a todas y todos las y los estudiantes, graduados y graduadas de la Facultad de Ciencias Médicas. Como ya venimos realizando en toda la programación del año 2021, en un programa de formación de practicantado y voluntarios, también tenemos a través de la Secretaría de Extensión y con el Centro de Estudiantes la promoción de un montón de temáticas. Y hoy en día nos acompaña el doctor Ramiro Heredia, ¿sí?, que es médico especialista en medicina interna, forma parte del staff de emergentología de la Guardia del Hospital de Clínicas, es asesor de OSDE y a su vez también es el editor general de Infomed, que es el portal de salud y de actualizaciones médicas en español, como también coordinador del módulo clínico del curso de emergentología de la SAUP. Ramiro lo conozco, es amigo, hemos compartido guardias, interconsultas varias en el hospital, y hoy nos va a hablar de algo muy importante, que más allá de que aparenta estar la pandemia finalizada, sin embargo seguimos combatiendo día a día esto, ¿sí?, que trae aparejado también un montón de temáticas de salud pública, entre ellas la demanda contenida de casi 1 año y medio de un montón de pacientes. Nos va a hablar un poco de qué es el síndrome post-COVID, leve y moderado, ¿sí?, y cuáles son sus síntomas más frecuentes y qué se debe hacer. Ramiro es un especialista en esto, es un gran profesional y una gran persona. Así que, Ramiro, te agradecemos de la Secretaría, de la Facultad de Ciencias Médicas y Graduados, por tu presencia, por tu tiempo y por brindar esta charla a toda la comunidad estudiantil y de graduados de la Facultad de Ciencias Médicas. Ramiro, muchas gracias. Gastón, muchas gracias. Fuiste más que generoso. Es correspondido eso. Bueno, ¿cómo andan? Bueno, ya me presentaron. Soy Ramiro Heredia, soy médico clínico, trabajo en el hospital, trabajo en la división de urgencias del Hospital de Clínicas, me recibí en la UBA, hice residencia del Hospital de Clínicas, y entre otras cosas edito un portal en español que se llama Infomed, un grupo de médicos seleccionamos información, la traducimos y comentamos para que quede accesible para todos. Básicamente lo que se vio ahora en la pandemia es un aluvión de información de distinta calidad. Se llegó a un promedio de 2.000 publicaciones semanales, o sea que piensen que en más de 1 año y medio de pandemia fue abrumadora la cantidad de información y artículos de distinta calidad, inclusive artículos que se vieron en publicaciones médicas internacionales, que se hizo la publicación, creímos toda la publicación, y a la semana se estaba refutando y dando de baja por dispersión de datos o por mal diseño. Entonces tenemos mucha información disponible, por lo cual el tiempo es finito, la información parece ser infinita al respecto, y nos complica mucho el saber a qué leer y qué no. Entonces tratamos de mejorar un poco la... Sí. Te interrumpo un segundito, saco el video y el audio para que no te tengas interferencia en la charla, ¿sí? Perfecto. Listo. Un abrazo y muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente. Un placer. Te dejo participar. Que ande muy bien. Bueno, hoy me invitaron para hablar de lo que es el síndrome post-COVID, o post-COVID, o COVID prolongado, o COVID largo, con muchas acepciones que tiene. Y también sobre esto se fue publicando mucho y fuimos aprendiendo sobre la marcha. Los distintos profesionales fuimos aprendiendo a medida que avanzaba la enfermedad, fuimos conociendo la enfermedad. Entonces, ahora salgo un poco de imagen y les voy a hacer una presentación que armamos para tratar de resumir un poco. Un segundo. Ahí estamos. Y ya lo hacemos con éxito, es un avance. Bueno, acá está. Ahí estamos. Perfecto. La idea de pautamos 2 charlas sobre COVID prolongado, post-COVID, lo pensamos como algo que es más allá del COVID, que hay más allá del COVID agudo. Lo dividimos en 2 charlas. Una de más allá del COVID leve a moderado, teniendo en cuenta que el paciente tuvo una infección por SARS-CoV-2 leve o moderada y que tiene síntomas posteriores a eso, prolongados. Y después hay otra presentación que vamos a hacer que es más allá del COVID agudo, más allá del COVID grave o crítico, tomando como esas 2 poblaciones de pacientes. O sea que acá lo que vamos a hablar es de qué es el síndrome post-COVID, cómo se define, cuáles son los síntomas más frecuentes, qué controles se debe hacer, y después unas preguntas muy frecuentes de los pacientes, de la gente y los médicos, y que no hay muchos criterios unificados de cómo es la vuelta a la actividad física en que la hacía, de un modo amateur, de un modo profesional o semiprofesional. Es interesante lo
primero que tenemos que hacer es diferenciar bien qué gravedad, qué tuvo el paciente en la enfermedad aguda. En eso, por suerte, la OMS nos ayuda bastante y nos dice que nos ayuda fácil a diferenciarlo. Básicamente, el paciente leve o moderado es el que no es grave o crítico. Paciente con COVID crítico es aquel que requiere algún tipo de soporte vital, o respiratorio o hemodinámico. O sea, un paciente que requiere asistencia respiratoria mecánica invasiva, o sea, intubación endotraqueal y conectarlo al respirador, o no invasiva, con todas las variantes que usamos, el helmet, que es el casco, máscaras de BNI, las cánulas nasales de alto flujo, etcétera, todos esos pacientes son los pacientes críticos, o que requieren algún tipo de drogas para mantenerlos hemodinámicamente estables, o sea, para mejorar su presión arterial. Ese paciente es el crítico, es un paciente que no vamos a tender a hablar hoy lo vamos a nombrar un poco al paso, y después están los pacientes graves, ¿sí? El paciente grave es aquel, por suerte la OMS nos ayudó un poco y nos puso que el paciente grave es todo aquel que satura el 93% o menos, respirando el ambiente, estando en reposo, todo aquel paciente que tiene más de 30 respiraciones por minuto, sin otra causa lo justifique, o todo paciente que tiene insuficiencia respiratoria clínica, aquel que está con dificultad respiratoria, disnea en reposo, uso de músculos intercostales, signo de Huber, esfuerzo respiratorio. Fíjense que en ningún momento hablamos de gasometrías para hacer estas definiciones, todo trata de ser lo menos invasivo posible, y se puede hacer distintos estratos, digamos. Si uno está en un medio sanatorial con un saturómetro, con eso alcanza para definir un paciente grave, o lo vemos cómo respira, o le contamos la frecuencia respiratoria. ¿Cuál es el paciente leve o moderado? El que no entra en seguro, ¿sí? Que esos son los que vamos a atender a hablar ahora, ¿sí? Bueno, vamos a hacer una breve reseña de lo que fue el COVID, así vemos más o menos cómo fuimos aprendiendo del post-COVID a medida que pasó el tiempo. Bueno, esperemos no asustarlo con las fotos. Bueno, básicamente la historia, una breve historia. El COVID surgió en Wuhan, una ciudad gigante en una provincia china que se llama Hubei, de la cual no conocíamos hasta ahora. Fue reportada la enfermedad a la OMS recién en el 31 de diciembre del 2019. Ya en enero lo teníamos secuenciado, o sea, el 7 de enero, o sea, para Reyes de acá, ya conocíamos la secuencia completa del genoma, y el 31 de enero se declaró el brote como una emergencia global, y el 11 de marzo se declaró pandemia. El 3 de marzo se detectó el primer caso en Argentina, ¿se acuerdan? Un viajero, creo que venido de Europa, que estuvo internado en un sanatorio de Recoleta. Ese fue el primer caso que tuvimos reportado. Y el 20 de marzo se indicó la cuarentena en Argentina, ¿sí? ¿Qué pasa? Primero fue una enfermedad aguda, fuimos aprendiendo, y empezaron a surgir reportes de pacientes que seguían con síntomas prolongados más allá del COVID. El primer reporte de síntomas prolongados del COVID fue un infectólogo que hacia el 5 de mayo reportó en British Medical Journal Opinion, que es una sección del British Medical Journal, reportó su experiencia, ¿sí? Y en esto, que era toda su experiencia de 7 semanas de síntomas, él decía: durante 7 semanas he pasado por una montaña rusa de más salud, emociones extremas y agotamiento total. La foto es para mayores de 40, me parece, pero bueno, algunos la van a reconocer. Este médico contaba su experiencia de cómo había estado abrumado y no había recuperado su salud tras 7 semanas de enfermedad. Esa tenía una enfermedad leve a superar su enfermedad aguda, ¿sí? Después se fueron dando más reportes de casos, y ahí fuimos viendo que pasaba algo más allá de la enfermedad aguda. O sea, la enfermedad aguda es la que al paciente hacía o que la transcurra en su casa, o que se interne, o que fallezca, o que requiere distintas formas de soporte. La enfermedad posaguda, con distintos tipos de definiciones, distintas definiciones temporales, no sabíamos bien cuánto poner de tiempo, o sea que algunos hablaban de más de 2 semanas, otros hablaban de una enfermedad de más de 3, otros de 4, otros de 12, con distintas acepciones y distintos niveles de calidad. Pasamos después a este artículo, que es una publicación. Básicamente hicimos la presentación basada en publicaciones, porque no hay un libro de esto, o sea que por eso tratamos de seleccionar lo más representativo. Bueno, una publicación, la primera publicación fuerte de COVID prolongado fue esta carta del 9 de julio del 2020, de un equipo de científicos, de un equipo de profesionales romanos, en un hospital de Roma polivalente. Evaluaron a 143 hospitalizados que estuvieron internados en promedio de 2 semanas, promedio 56 años la gente que internaban, y los llamaron por teléfono a los 2 meses de inicio de síntomas.
De esa población, esos casi 150 pacientes, 20 habían requerido algún tipo de apoyo respiratorio, o sea, oxígeno, por ejemplo, y 5 habían requerido asistencia respiratoria mecánica. El 88% de esos pacientes que habían estado internados, o sea, población internada, persistía al menos con un síntoma. Y el 53% tenía 3 o más síntomas. Síntomas más frecuentes, que ahora lo vamos a empezar a ver: astenia o cansancio, los pacientes relataron cansancio extremo, 53%, o sea, más de la mitad. 43% disnea, sensación de falta de aire, y dolores articulares, un 27%, y dolor torácico, casi un 22%. Y acá como vemos, una población de internados, de un hospital romano, como a los 2 meses no había recuperado su salud. ¿Cuántas vistas tenía este artículo hace 2 días? Casi 1 millón de vistas. 993.856. Son los artículos más citados de COVID persistente o de COVID prolongado. Seguimos viendo, seguimos aprendiendo con el COVID, y apareció en un reporte francés el 23 de julio de una clínica que evaluaba 30 pacientes dados de alta por semana, 30 pacientes ambulatorios de seguimiento telefónico por telemedicina por semana, que reportaba que la edad promedio era de 40 años, mayoría eran mujeres, 3/4 eran mujeres, y los síntomas a 2 meses reportaban mialgia, astenia, disnea y fiebre. Y acá seguimos teniendo reportes de síntomas prolongados, ¿sí? Se van sumando publicaciones. Aparece una publicación que es también de las más citadas de post-COVID, y cada vez que ustedes leen post-COVID, esta publicación entra, la publicación romana también entra, y salió a fines de julio en MMWR, que es la revista del CDC de los Estados Unidos, una revista muy prestigiosa con artículos de una longitud intermedia y algunos más pesados para leer, pero que siempre nos da un poco, son bastante objetivos, ¿sí? Y siempre nos sirven para formar opinión, ¿sí? Cerca de 300 pacientes, todos ambulatorios, o sea, ambulatorio tomamos, pues esos pacientes tuvieron COVID leve a moderado, que requiere oxígeno, se interna y ya con eso es grave. A las 2 o 3 semanas después del diagnóstico, los evaluaron. Un tercio no había retomado su salud habitual. En el subgrupo de pacientes que eran jóvenes, sanos, sin comorbilidad de 18 a 34 años, un quinto de los pacientes no había retornado a su salud habitual. O sea, trabajo romano, pacientes internados. Este trabajo publicado en la revista del CDC, pacientes ambulatorios puros, y el trabajo francés, pacientes ambulatorios. Fíjense cómo distintas poblaciones de pacientes con distinta gravedad inicial relatan síntomas persistentes que no les permiten recuperar su calidad de vida. ¿Sí? Bueno, Neurology, el 11 de agosto del año pasado, una revista, una prominente revista americana de neurología, ya reportaba síntomas a más de 100 días. Vamos avanzando en la pandemia o reportando síntomas más alejados. Acá hablaban de lo que era niebla mental, trastornos del sueño, intolerancia al ejercicio, y hablaba de lo que son los síntomas de disautonomía, ¿sí? Ya acá hablaban de los long haul, o transportadores de largo tiempo, que tenían largo tiempo la enfermedad. En ese momento también se creía que el paciente no había resuelto la enfermedad, o que se había reinfectado, o que estaba pasando algo más, ¿sí? Acá relata un paciente, un maestro de secundaria, que es muy claro en lo que le pasa, y en lo que relatan muchos pacientes. Me duele el pecho, la cabeza palpita, el cuerpo duele, el corazón se acelera. Parece una policía. Casi no puedo moverme, tengo una fatiga extrema. El cerebro está en la niebla y no puedo recordar el nombre de mi perro. Pero el sueño y el apetito, los pies me hormiguean, el oído zumban, es el COVID prolongado. Fíjense acá cómo relata una constelación de síntomas que muchos pacientes van a relatar después. Relata dolor torácico, atípico, por el tiempo. Que la cabeza palpita, palpitaciones o cefalea, ¿sí? Dolores corporales, el corazón se acelera, esas son las palpitaciones que vienen. Casi no puede moverse, fatiga extrema, o sea, la astenia, principal síntoma en agudos, y el paciente tiene síntomas prolongados. El cerebro está en la niebla mental, otro trend topic, y no puedo recordar el nombre de mi perro. Como una persona, hemos visto en consultorio post-COVID a ingenieros civiles que no podían usar la palabra, por ejemplo, medio ambiente, con una palabra que usaban todos los días. Y estar en presentación y tener que dejar la presentación por eso. El cerebro está en la niebla, no puedo recordar el nombre de mi perro, perdí el sueño y el apetito, insomnio, uno de los síntomas de post-COVID más frecuentes, la anorexia, muy poco reportado, pero síntoma gastrointestinal más frecuente y que menos se resuelve en el tiempo. Un reporte reciente de pacientes internados, que eso lo vamos a dejar para otra charla, sobre 18.000 pacientes vieron que el tercer o cuarto síntoma más frecuente en agudo es la anorexia, o sea, paciente enfermo, no come, baja de peso, y esa bajada de peso y anorexia se mantenía inclusive a 3 o 6 meses sin haber recuperado el peso habitual.
Un dato importante, nunca pesamos, o pocas veces pesamos a los pacientes internados y pocas veces los pesamos después cuando lo vemos en un consultorio post-COVID. Un dato para tener en cuenta. Bueno, los pies hormiguean, parestesias, ¿sí? Los oídos zumban, tinnitus o síntomas neurológicos, que también se ven, y es el COVID prolongado del respiro, ¿sí? Es muy gráfico el reporte de la experiencia personal, y como acá ya hablamos también de disautonomía, una lista de eventos de disautonomía presentes en el COVID prolongado, ¿sí? Siguen las publicaciones, por suerte llegan los británicos para ordenarnos un poco, y ya el 11 de agosto nos publican una guía práctica de los británicos en el British Medical Journal, una guía que realizaron entre médicos y entre pacientes, ¿sí? De la Universidad de Oxford, y el NIH es el Instituto de Salud allá, en el cual hicieron una guía, hicieron recomendaciones útiles hasta ahora, y creo que está también muy citado, dirigida a la atención primaria de pacientes que tuvieron enfermedad leve, moderada, o que estuvieron internados en sala general. Sacan al paciente crítico en esto, ¿sí? Ya empiezan a hablar, le empezamos por nombre, de una enfermedad multisistémica, hablan de 3 fases de la enfermedad, que es bastante aproximado quizás a lo que sucede, una enfermedad aguda, que es antes de las 3 semanas, en la cual predomina la lesión viral directa y la hiperinflamación, una enfermedad subaguda, de 3 meses a 3 semanas, y una enfermedad crónica con más de 3 meses. No es requisito documentar el COVID, acuérdense que a medida que fuimos avanzando en la pandemia, vimos que teníamos distintas disponibilidades de test, o sea, en otras regiones donde el COVID apretó un poco más fuerte que acá, se dejaron de testar pacientes, hizo diagnóstico por nexo epidemiológico por clínica, acá también hicimos en algunas regiones y en algunos momentos epidemiológicos, y esos pacientes que no tenían una PCR positiva, pero en el momento de alta circulación tenían clínica, se formaba como positivo. También el paciente tenía hallazgos imaginológicos compatibles con COVID, tenía la clínica, pero no tenía la PCR, que eso puede pasar. Pues recuerden que la PCR es una prueba altamente específica, pero la sensibilidad es intermedia para ser un gol estándar. Anda en el 70, 80, 85% en el mejor de los casos. O sea, detectar un positivo cuando el paciente está. Hablan de que un 10% de los pacientes del COVID, en la estadística que hay acá, tenían síntomas persistentes. Tomamos un término de esto que es que el paciente tiene que tener una visión integral u holística, o sea, hay que verlo al paciente, hay que escucharlo y hay que creerle en lo que relata. Y veían también que la mayoría de los pacientes se recuperan en el lapso de 4 o 6 semanas. O sea, 3 conceptos acá: enfermedad multisistémica, enfermedad trifásica, y que hay que ver al paciente de un modo holístico o integral, ¿sí? Avanzamos en el tiempo. Aparece otra muy buena publicación que dice 8 de diciembre de 2021, o sea que tenemos un viaje en el tiempo, que en realidad es 2020. El COVID Response Team es un grupo del CDC que estudia e interviene en los casos de COVID. En diciembre del año pasado, en realidad está mal la fecha acá en la presentación, perdón, propusieron un grupo de expertos del CDC un marco temporal como para entender la enfermedad y qué pasa en cada momento de la enfermedad, como para saber qué hacer cada uno. Esto es bastante aproximado a lo que creemos que sucede y es bastante sólido lo que ponen acá. De vuelta a una enfermedad trifásica, habla de una infección aguda, o sea, la infección aguda, COVID-19 propiamente dicho, que es menor a 2 semanas, en la cual predomina la replicación viral y la respuesta inmune del huésped. Puede ser sin síntomas, o sea, el paciente puede no tener síntomas y pasar a la otra fase. Eso es muy importante. O sea, pacientes asintomáticos en agudos, o sea, aquel paciente que se testeó porque se quería testear, se testeó porque había contacto estrecho, se testeó porque viajaba, le dio positivo, no tuvo ningún síntoma, puede avanzar a tener las otras etapas de la enfermedad. Hablo de una segunda etapa, que es una enfermedad hiperinflamatoria posaguda de 2 a 4 semanas, en la cual hay hiperinflamación y una respuesta inmune desregulada, ¿sí? El diagnóstico acá ya pasa a ser clínico y serológico, o sea, el paciente uno hace diagnóstico o por clínica o porque ya tiene anticuerpos. Y acá tenemos un concepto muy importante que es la principal causa de morbimortalidad en niños que padecen COVID, que es el síndrome inflamatorio multisistémico, la C es de Children's, de chicos, que es una enfermedad que se presenta a las 3 o 4 semanas del COVID, es similar a un Kawasaki, o sea, una enfermedad de Kawasaki, con lesiones cutáneas, lesiones abdominales, fiebre, poliadenopatías, y una enfermedad potencialmente grave con buen pronóstico si se hace el sostén adecuado, ¿sí? Eso mismo está descrito en adultos y podría ser la justificación teórica de lo que es el COVID prolongado, ¿sí? Con otras características. O sea, esa fue la segunda fase de la enfermedad, que sería el síndrome inflamatorio multisistémico en niños y en adultos, que es bastante piola la presentación.
Y una tercera fase, que es la de secuelas inflamatorias y virales tardías, mayor a 4 semanas, cual predomina lo que es el estado inflamatorio a largo plazo, con inmunodepresión, secuelas psicológicas, y la inmunodepresión también viene de infecciones secundarias, muchas veces, ¿sí? Acá ya los test virales, cuando hablamos de test virales, cuando voy a buscar el virus, o sea, test PCR para buscar el genoma, test de antígeno para buscar antígenos del virus, suelen ser negativos, y ya tenemos habitualmente anticuerpos, ¿sí? Diagnóstico, todo esto, fíjense, todo el diagnóstico es clínico, ¿sí? Clínico, excluyendo causas, no hay pruebas específicas, ¿sí? Bueno, seguimos aprendiendo, y ya va a publicación cerca de esa fecha, también la revista americana JAMA, una de las revistas más importantes, en la cual introduce un término que es el de COVID long haulers, ¿sí? Este es octubre del año pasado, en el cual el término es difícil de definir. Cuando uno lo va a buscar en los diccionarios británicos de Cambridge, dice alguien que sufre enfermedad por un periodo inusualmente largo. Cuando uno lo va a buscar es transportista largo, lo traducen directamente los traductores. Es importante porque ya habla de una enfermedad en la cual el paciente porta síntomas muchas semanas o meses, se siente enfermo. Se revisa acá también lo que fue la epidemia del SARS, el virus, el primer coronavirus epidémico, pandémico que tuvimos, que los pacientes a los 2 años ya reportaban secuelas y no haber recuperado su salud habitual. Pacientes que tuvieron enfermedad, acuérdense que el SARS fue una enfermedad más grave que el COVID, por lo menos tenía más porcentaje de pacientes graves, ya hablaban de a los 2 años pacientes con secuelas. Nos permitía saber un poco de qué nos puede pasar a nosotros con esta enfermedad. Y acá introducen también una buena comparación, que se vio que como que es una entidad quizás prinormal y que se superponen bastante en su repercusión clínica, que es el síndrome de fatiga crónica o la meningoencefalitis menálgica, una enfermedad en la cual a veces es difícil de identificar, pero el paciente tiene ciertos criterios diagnósticos, y hay guías clínicas de diagnóstico clínico con ninguna prueba que nos permita poner un test que nos diga es fatiga crónica, por lo cual tenemos que tener un riesgo más aguzado. Y son pacientes que tienen el síndrome de fatiga crónica muy descrito en los pacientes con posviral, o sea, que sea de causa posviral. 2/3 de los pacientes tuvieron alguna infección viral previa o alguna infección, y muchos tuvieron Epstein-Barr como causa. En este paciente se describe la astenia, la niebla mental y la disautonomía, formando parte de lo que llama el síndrome de POTS. POTS es taquicardia postural ortostática, el paciente tiene episodios de palpitaciones y de taquicardia con los cambios de decúbito muy molestos, incapacitantes en muchos, y algunos que lo lleva casi a 5 personas. Bueno, avanzando un poco más en el tiempo, ya le empezamos a poner nombre, le empezamos a dar un poco más de bola. Hasta ahora mucha información de distinta calidad, muchas publicaciones de distinta calidad. Ya el doctor Anthony Fauci, ese médico que es una rockstar en Estados Unidos, y una autoridad muy reconocida mundialmente y muy respetada, de lo más respetado que tuvo la pandemia que conocimos, que lo conocemos todos ahora, incluye el acrónimo PASC. PASC es una sigla que dice Post-Acute, secuelas posagudas de la infección por SARS-CoV-2, ¿sí? Como para incluir a todos los síntomas, ya que habla ya de una constelación de síntomas, y bien de enfermedades multisistémicas, habla de fatiga, problemas digestivos, problemas de salud, dificultades con el sueño, alteración de la capacidad pulmonar, niebla mental, entre otros síntomas. Eso se introduce en febrero, y ya ahí empezamos a buscar guías y a tratar de formar guías de lo que es el post-COVID, ¿sí? Avanzamos un poco y ya empiezan a aparecer ciertas revisiones que nos dan un marco teórico y empezamos a ver la calidad de la información que tenemos. El Imperial College, de vuelta a los británicos que nos ordenan, publican en el British Journal of Medicine, el 26 de julio de este año, una revisión de 226 artículos, incluida la guía de tratamiento, y ya entramos a una definición, que ya venía varias definiciones barajándose, y esta me parece un poco la más apropiada, sobre todo cuando uno tiene que intervenir sobre estos pacientes y ver qué hacemos. Se lo estudia, no se lo estudia, cuándo, cuánto, ¿sí? Y a quién. La definición principal, acá, conjunto de síntomas persistentes que pueden seguir después de la infección aguda por SARS-CoV-2 y que no pueden ser explicados por un diagnóstico alternativo. Acá coinciden las guías NICE, que es el National Institute of Healthcare, coinciden, y eso es la guía NICE. Y después agrega las otras guías, que es del CDC, NICE y NIH, Estados Unidos, o sea, guías británicas y estadounidenses, coinciden en que es una condición secular que se extiende más allá de las 4 semanas de infección inicial. O sea, hasta ahora,
síntomas o signos que tienen más de 4 semanas desde la fecha de inicio de síntomas, acuérdense que esta es una enfermedad que tiene una fecha de inicio de síntomas habitualmente, cuando la podemos identificar muchas veces, y que no puede ser justificado por otra causa, ¿sí? Si el paciente tiene astenia severa, que lo deje de cama, que no puede salir de la cama, y cuando uno lo va a ver, lo ve pálido como un papel, es un hematocrito, tiene 15 hematocrito, uno tiene que inferir que esa astenia que tiene principalmente por la anemia, ¿sí? Y ponerse en un algoritmo de estudio de anemia. Bueno, o sea, acá empezamos a tomar un poco de forma. Bueno, definición. Repetimos la definición para que quede: conjunto de síntomas y síntomas persistentes que pueden seguir de una infección aguda por SARS-CoV-2 y no pueden ser explicados por diagnóstico alternativo. Condición secular, no secular, que se extiende más allá de las 4 semanas de infección, puede afectar a cualquier paciente con COVID, independiente de la gravedad. O sea, todos los pacientes, desde el paciente que fue asintomático, que estuvo grave o crítico, pueden tener COVID y no hace falta documentar el COVID-19. Uno puede venir con esta constelación de síntomas, nunca haber documentado el COVID. El anticuerpos negativos de una PCR negativa que el diagnóstico clínico se sostenga. ¿Sí? En el artículo que hablamos, se llama de COVID long haulers, se ve muy bien esto y hablan de un caso así. ¿Sí? También dentro de todos los casos que sí. Bueno, diagnóstico del COVID prolongado. El diagnóstico es eminentemente clínico, no hay ninguna prueba diagnóstica, eso es una perla que se tiene que llevar. No hay ninguna prueba de laboratorio en imagen que nos sirva para el diagnóstico, no hace falta haber tenido PCR positiva para COVID, para SARS-CoV-2, distintas pruebas complementarias más solamente sirven para descartar causas secundarias o diferenciar entre si lo que estamos viendo son síntomas post-COVID, complicaciones del COVID agudo, o un paciente que tengamos que rehabilitar porque no terminó de recuperar su salud. ¿Sí? Bueno, COVID prolongado, vamos a hablar un poquito de los mecanismos fisiopatológicos. En enero del 2021 apareció esta revisión, ¿sí? En la revista clínica Reviews in Allergy and Immunology, una revisión bastante citada que habla de lo que es el síndrome post-COVID persistente. Hacen un marco un poco revisan un poco cuáles podrían ser las causas probables. No tenemos muchas certezas en esto, pero bueno, esto parece más o menos lo que cierra. Hablan de 2 procesos que se dan, uno en la enfermedad aguda, que está bastante bien identificado, en la cual el SARS-CoV-2 produce una infección, produce una fuerte respuesta inflamatoria, sus tormentas de citoquinas. Eso también está discutido, porque hay otras enfermedades que cursan con más valores de citoquinas, pero bueno, nos queda con que el COVID produce una tormenta de citoquinas. Eso genera una respuesta inflamatoria sistémica con falla respiratoria aguda, el síndrome de estrés respiratorio agudo del COVID, shock séptico, la sepsis viral existe y este es un caso, falla multiorgánica y la muerte. O sea, en agudo, toda esta respuesta inflamatoria que está asociada a la mortalidad del COVID-19. El que sobrevive a la etapa aguda, muchos pacientes pasan a esta etapa, que es una etapa en la cual las citoquinas antiinflamatorias, fíjense acá la curva que hacemos, las citoquinas antiinflamatorias se expresan para amortiguar la tormenta de citoquinas que se están viendo acá, y todas esas citoquinas intervienen en la recuperación, pero en un estado de inmunodepresión permanente, ¿sí? O sea, uno viene de una inflamación muy grande, toda la contrarregulación genera inmunodepresión, ¿sí? Y se entra como un estado de etapa crónica de catabolismo, en realidad en contexto de inmunodepresión, y aparece la inflamación persistente, inmunodepresión persistente, síndrome de catabolismo, un síndrome de catabolismo, y aparecen infecciones secundarias o reactivación de otros virus. Entonces, eso es quizás lo que compromete la calidad de vida y afecta la mortalidad en lo que es el COVID prolongado. ¿Sí? O sea, 2 fases: etapa aguda, daño viral agudo, mucha inflamación; segunda fase, toda respuesta contra regulación, inmunodepresión, infecciones asociadas, y todo cae en un deterioro de la calidad de vida. ¿Sí? O sea, primero la respuesta proinflamatoria, la respuesta antiinflamatoria, lo que nos deteriora la salud. Bien. Síntomas. Fíjense acá cómo tratamos de poner una foto de una enfermedad multisistémica. ¿Sí? Bueno. El COVID prolongado es una enfermedad multisistémica. Fíjense acá, en este gráfico de esta revisión que habíamos hablado del COVID prolongado, cómo a partir del COVID, cómo el virus, por más que sea un virus inicialmente respiratorio, lo tomamos, cómo el virus afecta toda la economía del cuerpo. Fíjense como todos los lugares donde está su receptor, el AC2, o sea, el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, el paciente puede tener síntomas, como puede tener síntomas cardíacos, puede tener síntomas
del sistema nervioso, puede tener síntomas esplénicos del sistema inmune, síntomas hepáticos, síntomas de los vasos, acuérdense que causa endoteritis, inflamación, o sea, puede generar cualquier síntoma, síntomas intestinales, síntomas de riñón, pancreáticos y a nivel pulmonar, o sea, una enfermedad multisistémica que puede dar básicamente cualquier cosa. Bueno, yendo un poco a los reportes, y bueno, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes? Porque en los reportes de síntomas se veía, primero, hicieron una revisión muy buena, que es la que ponemos acá hecha, que le hicieron en llama, ¿sí? Se hizo en llama, un segundito, perdón. Se hizo en llama el 26 de mayo del 2021 de la Universidad de Stanford, en California, Estados Unidos, hizo una revisión de 45 estudios con casi 10.000 pacientes. Ahí lo que vieron es, primero, que toda la calidad de la información era de baja a intermedia. Después, se mezclaba en muchas publicaciones pacientes internados con pacientes ambulatorios, pacientes leves con pacientes críticos, reportes de síntomas autoinformados, o sea, sesgados por la subjetividad del paciente, o corroborados, interrogados y dirigidos por médicos, con pruebas complementarias, sin pruebas complementarias, y tuvimos una caterva de cosas, de informaciones, y una montaña rusa de temores de los pacientes, de los médicos y sobre estudios. Aquí ha sido una revisión, 26 de mayo, publicado en llama, de vuelta a esta revista americana prestigiosa, ven 45 estudios, casi 10.000 pacientes, y vieron que, definiendo el COVID prolongado como a 2 meses de la fecha de inicio de síntomas, o a 1 mes de ser externado en la internación, o sea, una definición un poco más larga, que debería tener menos casos de las anteriores, el 73% de los pacientes reportaba al menos un síntoma prolongado. Acá los síntomas más frecuentes, que se van a ir repitiendo, son la astenia, o cansancio, la disnea, fíjense, 40% astenia, 36% disnea, trastorno del sueño e insomnio, 29.4%, anosmia, o sea, trastornos del olfato, anosmia, insomnio, lo ponemos todo dentro del título de anosmia, niebla mental, casi un 20%, tos crónica, tos postviral, 16.9%, dolor torácico, que a veces eso queda fuera de las revisiones, trastorno del gusto, y fiebre de bajo grado. Algunos pacientes siguen con fiebre, los resopamos, los cultivamos, y podemos concluir a veces que puede ser esperado. ¿Sí? Bueno, otra publicación, esto ya va, habla de pacientes internados. A ver, a medida que fue avanzando el tiempo, fuimos viendo cada vez más publicaciones y cada vez más publicaciones y cada vez más tiempo de los síntomas prolongados. Publicación reciente, el 21 de septiembre, en llama de vuelta, tomaron casi 2.500 pacientes que habían estado internados en Wuhan, en China, es un trabajo chino, o sea, internado tomamos como definición grave o paciente crítico, ¿sí? Y vieron acá, a 1 año los llamaban por teléfono y a muchos les hicieron pruebas complementarias. ¿Qué vieron? 45% tenía al menos un síntoma que no tenía antes de tener COVID al año. Relataban astenia, sudoración, opresión torácica, ansiedad y mialgias, dolores musculares. ¿Sí? Avanzamos un poco. Otro trabajo muy interesante, y lo que tratamos de hacer con esto es que vean más o menos la prevalencia que tienen en distintas poblaciones. ¿Sí? Trabajo de Wuhan al año, pacientes internados, trabajo anterior, todo tipo de pacientes. Y acá tenemos una base de datos muy grande en Estados Unidos, que es la de Veterans Affairs, o Asuntos de Veteranos. Recuerden que tiene un muy importante, son veteranos de guerra, veteranos militares, veteranos activos o retirados. 22 de abril analizaron casi 5.5 millones de personas, y de esa base de datos 75.000 pacientes, 73.000 pacientes con COVID, todos ambulatorios, o sea, 73.000 pacientes que tenían COVID ambulatorio, y los llamaron a los 6 meses a ver cómo estaban. ¿Sí? Haciendo un trabajo retrospectivo, lo que vieron acá, como que había una afectación multidimensional de los pacientes. Muy interesante el artículo de la revista Nature, ¿sí? Que salió publicada esta experiencia el 22 de abril de este año. Más allá de los primeros 30 días, las personas que tuvieron COVID tenían mayor riesgo de muerte, que lo duplicaba casi mayor uso de recursos sanitarios. O sea, hablan de acá, por primera vez, de un gradiente de riesgo. ¿Sí? Acuérdense, eran todos pacientes ambulatorios, pero ya con el COVID hay un gradiente de riesgo. Y vieron, lo compararon con pacientes internados, y vieron que un gradiente de riesgo aumentaba de la mano de la gravedad del cuadro inicial. O sea, de acuerdo a donde se había sido atendido el COVID, el paciente con COVID, era la gravedad. No hospitalizado o ingresado a UTI. O sea, hubo también pacientes internados de trabajo. Peor pronóstico a peor gravedad inicial, o sea, que estuvo internado en unidad de cuidados intensivos, ese paciente se moría más, usaba más el sistema de salud, tenía más consultas médicas, y más veces consultaba
el paciente que había cursado el COVID en su casa, asintomático con una enfermedad leve o moderada. ¿Sí? La mortalidad a 6 meses, 60% mayor que el grupo control, o sea, tuvo COVID casi un 60% más a 6 meses, con mayor riesgo de consulta y mayor frecuencia. Muy interesante esto, sobre todo cuando no jerarquizamos el COVID. Fíjese, Bettenasper, la mayor población que tiene son pacientes jóvenes, activos, y si la mayoría de los pacientes por ser una enfermedad ambulatoria, la mayoría de los pacientes eran pacientes leves, pero fíjense la repercusión que tiene. Bueno, síntomas prolongados, vamos a hacer una breve enumeración de los síntomas que tenemos. Síntomas más frecuentes reportados en adultos y en crónicos, tenemos la astenia. ¿Sí? Los pacientes lo informan como un estado de cansancio que reduce energía, motivación, altera la concentración. ¿Sí? El paciente relata como que no puede salir de la cama, que no puede iniciar sus actividades, que tiene algo muy característico, que muchos pacientes relatan que está descrito en el síndrome de fatiga crónica o meningoencefalitis miálgica, que el paciente relata lo que se llama fatiga post-esfuerzo. O sea, el paciente trata de hacer un esfuerzo, o sea, trata de salir a caminar, de salir de la cama, de hacer su actividad de la vida diaria, y posterior a eso queda como si hubiera corrido una maratón. Lo mismo le pasa cuando el esfuerzo es mental, por ejemplo, dar una clase, participar en una clase, leer un libro, y después quedan extenuados los pacientes que requieren volver a meterse en la cama y volver a ninguna actividad. Hay una publicación muy interesante, también británica, por encargo del Instituto de Salud Británico, que informó una guía que la difundieron en el Reino Unido, sobre cómo conservar su energía. Se le fue al doctor. Sí, eso estoy viendo. Bueno, chicos, vamos a tener que esperar un minuto. De la nada se nos fue el doctor. De un segundo a otro se habrá ido el internet, puede ser. Ahora ya vamos a volver.
Hola. Hola, Hola. doctor. Vuelta. Perdón, me Volvimos. quedé. Problema de conexión, pasé el celular. Tranquilo, bien? no pasa nada. Bueno, estamos todavía, ¿no? Bueno, Así es, esperen sí. que. Buenísimo. Vamos a seguir, si les parece. Déjenme si puedo compartir pantalla acá. Un segundo. A ver si puedo compartir pantalla. Bueno, me parece que vamos a ir sin pantalla, ¿sí? A ver ahí. Bueno, un segundo. Ahí estamos. Volvemos donde estamos en presentación. Un segundo. Ya estamos. Bueno, seguimos hablando. Perdón. Lo que es la astenia, ¿sí? O sea, la astenia es muy importante, es lo más frecuente reportado en agudo y en crónico. Después viene lo que son los síntomas cardiovasculares. Después de la presentación la van a tener, ¿sí? Tratamos de hacer un listado de síntomas para poder ordenarnos, ¿sí? Síntomas cardiovasculares, los pacientes relatan lo que es COVID prolongado, dolor torácico. Algunos pacientes tienen inflamación miocárdica, mucha preocupación sobre la miocarditis o miopericarditis, ¿sí? Miocarditis o miopericarditis, tanto en pacientes, se ve mucho más reporte de pacientes internados, que está muy bien documentado, hubo series de necropsia, estudios con cardio-resonancia magnética, hasta un 20 o 40% de los pacientes tienen algún tipo de necrosis miocárdica. Recordemos que el diagnóstico habitualmente de la inflamación miocárdica es por resonancia magnética nuclear con gadolinio, con cierta técnica de extracción especial. Se documenta también la clínica de elevación de troponinas como diagnóstico, ¿sí? Después, pocos datos de pacientes ambulatorios, que después vamos a hablar un poco de eso. Se ve aumento de troponinas, palpitaciones, muchos pacientes relatan palpitaciones, otros pacientes relatan hipotensión ortostática como parte del POTS, el síndrome que hablamos, muy asociado a la síndrome de fatiga crónica y a la meningoencefalitis miálgica, ¿sí? Y trastornos vasculares que van desde la endometritis, coagulopatía. Recuerden que el tener COVID es una situación protrombótica en agudo y en posagudo, ¿sí? Con bastante idea las publicaciones en cuanto al uso, la indicación de anticoagulación sin presencia de trombos, o sea, anticoagulación profiláctica, o también dividido en cuanto a la profilaxis de trombosis, también, o sea, dosis no terapéutica de anticoagulantes. Y también hablamos de microangiopatía como repercusión cardiovascular. ¿Sí? A ver si recupero presentación. Bueno. Después viene una lista de síntomas neurológicos sumamente frecuentes. Uno de los más reportados es la niebla mental, o síndrome disejecutivo. El delirium, o sea, pacientes que tienen estados confusionales. Recuerden que por confusión es algo habitualmente muchísimo más frecuente en la internación, pero puede existir en medio ambulatorio. Fíjense que antes del COVID, más del 60% de la gente mayor de 60 años internada desarrollaba algún tipo de estado confusional. Por confusión entendemos que el paciente esté trastornos en ritmo sueño-vigilia, que el paciente esté acelerado, que el paciente esté enlentecido, que el paciente esté confuso, que el paciente esté delirante, que el paciente esté en coma. Todas esas son variedades de lo que es el síndrome de confusión. Semicoma, en realidad. Coma ya sería coma. Bueno, trastorno del sueño, hablamos de la covisomnia, ¿sí? Otra palabra nueva que nos trajo la pandemia. El insomnio es sumamente frecuente en los pacientes que tienen COVID y en el post-COVID, que no sabemos bien la causa. Después, aparición de nuevo o reagudización o empeoramiento de trastornos previos, que también acá tiene mucho que ver la pandemia, los encierros, las preocupaciones económicas, es multifactorial la causa, la depresión, la ansiedad, el trastorno de estrés postraumático, trastornos obsesivos compulsivos, la desautonomía lo ponemos dentro de enfermedades neurológicas, y la anomia ligereusia también lo ponemos acá, ¿sí? Tan frecuentes trastornos del gusto, y trastorno del olfato. Recuerden que el 70% del gusto tiene que ver con el olfato, y vimos muchos reportes, incluso en los criterios diagnósticos, aún con PCR negativa, ha sido el tener anomia de Geusia y no tengas otra causa. ¿Sí? Paciente con anomia y con una PCR negativa, es más sensible la anomia en estos pacientes, en la primera época de circulación del virus, que la PCR para detectarlos. ¿Sí? Se perdió una foto que lo tenía Pinky, era Cerebro el compañero de Pinky, pero bueno, después le queda la presentación. Bueno, una publicación muy interesante acá, en JAMA, 12 de febrero, un grupo de médicos de Johns Hopkins,
una carta de investigación sobre pacientes internados, ¿sí? Estos son internados, algo va a ser más de la charla siguiente, pero está bueno verlo acá. Hicieron una autopsia a 20 pacientes fallecidos por COVID, o sea, pacientes graves, en realidad críticos porque fallecieron. Un tercio de los pacientes tenía, o sea, 33%, o sea, de 26 pacientes tenían en sus capilares cerebrales, corticales, células gigantes multinucleares, megacariocitos, o sea, hablábamos de ir una capilaritis cerebral cortical, que eso llevaba un patrón especial de isquemia, ¿sí? Y eso podría justificar parte del síndrome ejecutivo y parte de lo que tenemos acá. También después vimos en otras publicaciones, una muy interesante de Nature de hace algunos meses, que justificaban esto en déficit en la glía y astroglía, el tejido sostén de las neuronas, por, de vuelta, lesión endotelial, inflamación y isquemia neuronal, ¿sí? Bueno, ya que hablamos de un virus neurotropo también. Después hablamos de lo que son los síntomas respiratorios, se recuerdan que es un virus inicialmente respiratorio. Acá vemos la disnea, que es muy importante diferenciar. La disnea, todos los pacientes que tienen un cuadro agudo están con deshabituación física, muchos pacientes relatan disnea, o sea, sensación de falta de aire con el esfuerzo, ¿sí? Es mucho, tuvimos un cuadro febril, gripe, o inclusive algunos de ustedes ya tenían COVID, y vieron que se agitaban con el reposo, con el esfuerzo, con el esfuerzo mayormente. Esto es una disnea exagerada para la actividad que uno está haciendo, y el paciente relata disnea, y es muy importante en ese paciente que tiene disnea, vamos a tomar una bandera roja, síntoma de gravedad, como persiste en el síntoma, analizar si está pasando otra cosa. Uno puede tener disnea porque está anémico, por ejemplo, uno puede tener, y aquí estudias anemia, que justo fue concomitante con el COVID, uno puede tener disnea porque tiene una enfermedad pulmonar inflamatoria o secuelas del COVID. Muy importante evaluar también dónde estuvo el paciente. Otros síntomas respiratorios son el dolor torácico, la tos, la odinofagia, la congestión nasal persistente, que también es entre los síntomas más frecuentes, congestión nasal y rinorrea, muchos pacientes lo relatan en otra serie de trabajo. Pacientes leves a moderados, es raro que tengan una enfermedad inflamatoria posaguda, como si se escribe en un porcentaje, un 5% de pacientes crónicos, o fibrosis, ¿sí? Raro en pacientes leves a moderados o que esta sea significativa. Una publicación bastante importante, que se publicó, fue una prepublicación, pero de más de 800 pacientes que habían estado internados, británicos, que los siguieron a los 2 meses, al mes lo llamaron, vieron cuál tenía síntomas persistentes, al que tenía síntomas persistentes, lo citaron a las 2 semanas, o sea, al mes y medio, le hicieron examen, lo revisaron, lo saturaron, le hicieron un examen funcional respiratorio, con test de marcha, con DLCO, o sea, dilución del dióxido de carbono, del monóxido de carbono, y los tomografiaron y vieron que un 5% de los pacientes en estado graves o críticos desarrollaban una enfermedad pulmonar inflamatoria que respondía a corticoides, ¿sí? O sea, por suerte, es poco frecuente la enfermedad pulmonar inflamatoria intersticial post-COVID. Eso sí se vio mucho más en pacientes con el SARS o con el MERS en las otras epidemias por coronavirus pandémicos, ¿sí? Bueno, después viene una lista de síntomas gastrointestinales, que cuando ven la presentación hay un inodoro roto en el piso, en el cual los pacientes relatan, tanto en agudos y en crónicos, diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, muchos pacientes tienen aumento de las transaminasas, injuria hepática, y otros pacientes relatan injuria pancreática o pancreatitis idiopática, no encontraron ninguna causa y el paciente tuvo COVID, ¿sí? Hubo un reporte muy bueno, que salió publicado también ahora hace algunos meses, en realidad, de síntomas post-COVID internados, evaluaron 18.000 pacientes internados, vieron cuál era la evolución de los síntomas. Los pacientes en agudo relataban diarrea, náuseas, vómitos, recuerden son criterios diagnósticos, eso no tiene otra causa, ¿sí? Dentro de los criterios del Ministerio de la OMS, de COVID. Tratando la abdominal, relataban episodios de sangrados digestivos, o sea, algún episodio aunque sea único, perimetral de hematoquesia, de hematemesis, o de sangrados digestivos, y relataban también muchos pacientes pérdida del apetito y anorexia, ¿sí? La mayoría de los síntomas se resolvían, lo que persistía a los 3 y 6 meses la pérdida de apetito y anorexia, no recuperando el peso habitual. Muchos pacientes en el consultorio dicen, no recuperé el peso, algunos. ¿Soy yo o es el doctor de vuelta? Sí, me parece que se volvió a quedar. A ver, pobre. No, y en estos momentos, cuestión de internet. Sí, es muy, muy complicado.
Bueno, chicos, para los que nos estén viendo, disculpen las molestias. Ya volveremos. Igualmente, después en el futuro, cuando termine los videos acá en los canales respectivos, lo van a poder ver todo. Se fue otra vez. Hola, ¿volvimos? Hola, doctor, sí, Buenísimo, perdón. podemos seguir, tranquilo. Atenta la tecnología contra nosotros, perdonen. Bueno, no todos los pacientes necesitan controles post-COVID, o sea, recuerden que la mayor parte de la población va a tener una enfermedad leve, asintomática o moderada, y si no tienen síntomas persistentes y si no tienen síntomas de gravedad, ese paciente no va a requerir ninguna evaluación, más que muchas veces, aunque sea poner al tanto a su médico de cabecera de que le pasó esto, no otra cosa, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta la gravedad de la enfermedad inicial, siempre acá hay de vuelta la definición de la OMS, paciente leve o moderado, que el paciente se queda en su casa, o paciente grave o crítico, que el inicio es la insuficiencia respiratoria, eso es el paciente requiere oxígeno. Si se internó o se estuvo crítico, ese es un algoritmo diagnóstico, y si el paciente no se internó, es otro algoritmo diagnóstico. Siempre hay que definir estos pacientes si tiene síntomas de COVID prolongado, o si tiene una complicación del COVID, o si tiene una enfermedad concomitante. Por ejemplo, paciente que tiene COVID agudo, leve o moderado, lo cursa bastante bien. Sigue con disnea después del COVID, o aparece una disnea de reciente combinación. En ese paciente tenemos que ver, primero, hacer estudios complementarios, ver que no tenga una embolia de pulmón, por ejemplo. Ver que no tenga un neumotórax, algún paciente, hay algún reporte de neumotórax. O, por ejemplo, ver que no tenga una enfermedad concomitante, que agregado a esto se agregaba neumonía bacteriana, por ejemplo. Ahí vamos a necesitar una imagen de tórax, vamos a necesitar una angiografía, una angiotomografía de tórax, y vamos a necesitar evaluarlo. Por suerte, las infecciones concomitantes bacterianas en COVID son muy poco frecuentes. Hay varios reportes de distintas sociedades, algunas ONG, que trataron de estudiar esto porque hubo un uso y abuso de antibióticos en esto, y vimos que en algunas series más del 80-85% de los pacientes que le pusimos antibióticos se los pusimos en modo equivocado, exagerado, y después cuando tomamos conciencia de eso se los retiramos. Muchas veces, otras veces no. Recuerden que una enfermedad viral no se trata con antibióticos, los antibióticos no mejoran el pronóstico ni la evolución de la enfermedad. ¿Sí? Siempre evaluar el perfil de síntomas del paciente. Si el paciente persiste con anosmia, sabemos que la anosmia hoy, hay reporte de casos, también hay una publicación, dos publicaciones se llama, una que evaluó la anosmia a 6 meses, a 6 meses el 85% de los pacientes había recuperado el olfato, o en gran parte el olfato, y otra publicación sobre 100 pacientes que evaluaron al año de haber tenido COVID agudo, la evolución de la anosmia, ahí vieron que habían recuperado el 96.1% de los pacientes. Y de esos pacientes los que evaluaron y decían, no tengo olfato, o mi olfato está mal, cuando le hacían pruebas objetivas, el olfato estaba mejor de lo que creían, ¿sí? O sea, el paciente probablemente esté mejor y probablemente mejor en la mayoría, y tenemos poco que aportarle a ese paciente. Recuerden que es una lesión mayormente neurológica. Existe la rehabilitación post-COVID del olfato, la recomendamos por a ver si recupera algo, y lo que tratamos en ese paciente de anosmia, la tratamos acá, por ejemplo, es de descartar casos secundarios, ya que esto no convive con una sinusitis crónica o patología rinosinusoidal. Recuerden que el COVID es un cuadro viral, compromete mucha seguridad aérea, a veces eso es causa de sinusitis o de rinosinusitis. ¿Sí? Siempre jerarquizar, o sea, si el paciente presenta con síntomas, jerarquizar los pacientes que tienen síntomas cardiovasculares, respiratorios, poner banderas rojas a eso, o sea, el ángulo, las palpitaciones, el síncope, el dolor torácico, la disnea severa o el saqueo para actividad, son banderas rojas que tenemos que tener. ¿Sí? En la evaluación, inicialmente, recuerden, muchos pacientes de estos se manejan y está recomendado manejarlos por telemedicina, o sea, un seguimiento médico con automonitoreo de síntomas del paciente y alarmas en cuanto a lo que vamos a hacer. Una rutina de laboratorio puede servir para descubrir causas secundarias, por ejemplo, si el paciente relata disnea o astenia, ver que no tiene una anemia concomitante, ¿sí? Por ejemplo, una radiografía de tórax, si el paciente persiste con disnea para buscar complicaciones, o sea, una infección bacteriana que tenga una consolidación con broncograma. Entonces, lo que vemos mayormente en COVID son neumonías virales, o sea que es difícil lograr captarlas con una placa de tórax. El diagnóstico de neumonías virales muchas veces es precisamente una tomografía de tórax, ¿sí?
Pero como no cambia mucho la conducta, acá el cambio de juego fue la saturometría de pulso, ¿sí? Se le puede hacer tomografía de tórax, a la mayor parte de los pacientes no van a necesitar ninguna imagen. Las recomendaciones británicas de la OMS recomiendan a veces, en los pacientes que estuvieron graves o el que presente con síntomas a los 3 meses, entre los 2 y los 3 meses, hacer una radiografía de tórax. Podemos ir un poco más, hacer una tomografía y ver si el paciente estuvo grave o crítico, si no tiene una enfermedad inflamatoria post-COVID, podría ser, pero no en esta población de pacientes que estamos viendo, probablemente no necesitemos más estudios, ¿sí? A muchos pacientes que presentan con disnea se le hace un examen funcional respiratorio, o sea, un test de marcha de 6 minutos, se les puede hacer una espirometría, que puede llevar a más restricción, se les puede hacer volúmenes pulmonares, con poca representación de estos pacientes, o se les puede hacer un test de hiperventilación para documentar si cuando se ponen disnéicos tiene una causa que lo genere. Es un test fisiológico bastante interesante. Algunos pacientes van a requerir una ecografía transtorácica, un ecocardiograma transtorácico, y algunos pacientes seleccionados van a requerir una carga de resonancia magnética y también el electrocardiograma como para evaluar compromiso cardíaco, ¿sí? O sea, básicamente, ver qué síntoma persiste, ver la gravedad que tiene, ver qué enfermedad aguda tuvo el paciente, ¿sí? Y orientar, no hay un panel para un cuadro post-COVID, no hay un panel de estudios post-COVID para los pacientes. Esto se individualiza y hay que verlo globalmente al paciente y creyéndole el síntoma también, y estando muy atento a los signos, ¿sí? Recuerda que muchas veces por ahí es la primera vez que el paciente lo va a revisar un médico. Fundamental la saturación del paciente, la saturometría periférica. Un paciente hipoxémico, entramos en el algoritmo de estudiar la hipoxemia. Un paciente que no es hipoxémico no da más tiempo. Y la hipoxemia, o sea, la saturometría de pulso, con el saturómetro, que es el gran cambiador de juego que tuvimos en el COVID, se hace en reposo y se hace después del ejercicio. Le indicamos a cientos de pacientes, a miles de pacientes durante la pandemia, saturarse en reposo, o sea, estando sentados en un dedo que no tenga las uñas pintadas, a los 5 minutos de esa posición, sin fiebre, sin hacer actividad, que se saturen en reposo. Y ahí vemos la saturación que tiene, saturación de 94% más, por más que por ahí no sea la adecuada para la edad, podemos dejar una casa, estamos frente a un paciente con COVID leve. Y paciente que tiene saturación normal, o sea, 94% más, 95% mejor por arriba, a ese paciente le hacemos una prueba de desafío que es el test de la silla, que es el test más validado que podemos hacer a distancia, en el cual se siente y se levanta cuantas veces pueda a su ritmo de una silla y lo saturamos después. Si la saturación cayó más de 3 puntos, ese paciente tiene hipoxemia oculta, deberíamos evaluarlo un poco más. Esto es una recomendación práctica, una publicación de la Universidad de Oxford, muy interesante sobre pruebas validadas o no, que una de las pruebas más validadas era este test de la silla, o en pacientes que no tienen saturómetro, un test de 30 pasos, y a veces la aparición de disnea nos dice que tenemos que seguir investigando, per se, si no tenemos saturómetro. De la silla se puede hacer también sin saturómetro, la disnea exagerada, la actividad que no está haciendo, puede ser un alarma. Muy interesante para hacer con los pacientes, en esta pandemia que por suerte estamos bastante avanzados, pero por ahí para la próxima. Bueno, preguntas frecuentes, vuelta al ejercicio. Vamos a vivir dos tipos de deportistas. El deportista amateur, o sea que somos la mayoría de los mortales. De vuelta a los británicos, nos iluminan un poco acá en el British Journal of Medicine, 8 de enero, hay una guía práctica del Imperial College y del Short University de Reino Unido, ¿sí? Publicada en el British Journal of Medicine, en la cual nos habla de algunas máximas que tenemos que hacer, ¿sí? Muy buena esta guía, se les recomiendo que la lean, que nos oriente un poquito lo que es el manejo post-COVID. Primero, siempre estratificar riesgos el paciente, qué comorbilidades tiene, qué edad y qué enfermedad tuvo, o sea, qué riesgo de tener complicaciones con la actividad física. ¿Cuál es el fantasma que tenemos cuando una persona vuelve a la actividad física? Que ella tiene una miocarditis, por ejemplo, o que tenga una embolia pulmonar, y nosotros lo sometemos a algo sin tratarlo, o la miocarditis, que es, vamos a ver después, que es muy poco frecuente en esta población, y que el paciente desarrolla una arritmia maligna con causa de muerte súbita. ¿Sí? Por eso que tratamos de ver qué síntomas tuvo el paciente. Los pacientes con síntomas persistentes o que presentan COVID grave, o que tienen antecedentes sugestivos de cardiopatía, necesitan una evaluación adicional. Esos pacientes van a otro grupo de estudio. ¿Sí? Bien, y como máxima, el paciente tiene que haber completado el aislamiento, tiene que estar libre de síntomas, o que el síntoma sea anosmia en todo caso, y tener 7 días libres de síntomas. Va a comenzar a hacer actividad, esto se recomienda acá, en esta guía. Hay unas recomendaciones también canadienses muy interesantes que recomiendan volver a la actividad, siempre. Todas coinciden en esto. 1, en forma graduada. ¿Sí? 2, bloques semanales o bisemanales de la misma actividad, y si uno no tolera y anda bien, aumentar al otro. 3, que el paciente se automonitoree los síntomas, ¿sí? Para hacer un seguimiento del progreso diario y saber cuándo buscar ayuda.
y después de que la actividad de un día no te tiene que dejar de cama al día siguiente, o sea, el paciente tiene que recuperarse, y a la hora de realizar actividad física, el paciente tiene que poder recuperarse. ¿Sí? Muy interesante. Si aparecen síntomas, se estudia. Si el paciente presenta con síntomas, se estudia. Si el paciente tuvo enfermedad grave o crítica, se estudia, básicamente. Bueno, siguiendo con la vuelta al ejercicio, eso fue más o menos recomendaciones para la vuelta a materia. Y la vuelta al ejercicio, los profesionales o profesionales, o el que dice me corro media maratón, por ejemplo. Bueno, en ese paciente tenemos que evaluar principalmente qué le está pasando. ¿Sí? O sea, hubo muchas publicaciones sobre atletas universitarios. Recuerden que es muy importante la actividad universitaria, deportiva universitaria en Estados Unidos, que es semiprofesional, una amateur semiprofesional, profesional. Después recuerdan muchos equipos de la NBA y de fútbol americano tienen nombre de universidades, pues salen de ahí, de colegios. Acá hubo muchas publicaciones, muchos reportes de casos, una publicación británica de Putman y colegas, que veían que el 70% de los pacientes tenían algún tipo de daño miocárdico en el post-COVID, que después vieron que no estaban bien seleccionados los pacientes, que justo era subjetivo porque no tenían síntomas, pero bueno, muchos reportes, sí está bien documentado en los pacientes críticos, hasta un 20% tienen miocarditis o pericarditis o mioepicarditis. Esos pacientes siempre tenemos que evaluar, por eso los evaluamos a todos, pero los pacientes que no estuvieron críticos tenemos que evaluar síntomas. Muchas publicaciones, muchos de distintas calidades, muchas preocupaciones entre que se van a detener el deporte en Estados Unidos y en el mundo. Y tenemos acá una publicación en Circulation, que es la revista de la American Heart Association, del 27 de julio, que nos da luz y nos da un marco teórico a ver cómo seguimos con esto. Evaluaron a 20.000 atletas jóvenes, o sea, gente, una población joven, promedio de 20 años, mayoría sin comorbilidades, mayoría hombres, de 42 colegios y universidades de Estados Unidos. De 20.000, 3.000 eran COVID positivos. El objetivo era tener la prevalencia y las implicaciones clínicas de COVID-19 en esta población cuando se está recuperando. Los evaluaron a 4 meses, mayormente en promedio. A todos les hicieron una evaluación cardiovascular, a todos los positivos, que se basaba en una actividad diagnóstica económica y accesible a todos. O sea, a la mayoría le hacían un electrocardiograma, o le hacían un ecocardiograma transtorácico, o le hacían un laboratorio con troponina, o le hacían las tres cosas, o le hacían dos veces. ¿Sí? ¿A quién se lo hacían? A la mayoría, ¿sí? A todos. Y vieron esto, ¿sí? Al paciente tenía alterada cualquiera de los elementos de esta tríada, o que tenía síntomas persistentes, cardíacos o respiratorios, que había tenido una enfermedad aguda, o que persistían, o que aparecían cuando iniciaban la actividad, a esos pacientes le hacían una cardioresonancia magnética bombeadolítica. Esos 3.000 pacientes los contrastaron con 200 a los cuales le hicieron cardioresonancia derecho. ¿Sí? O sea, un grupo que lo hicieron con un criterio clínico o de estudio complementario alterado, basado en cardioresonancia, y otro grupo lo hicieron directamente. ¿Sí? ¿Qué vieron en esto? Datos muy interesantes. Grupo principal, hallazgos subjetivos de compromiso cardíaco en menos del 1% por prueba, o sea, 0.7 tenían alterado el electrocardiograma, 0.9 tenían alteradas las troponinas, y 0.9 tenían un ecocardiograma que sugería algo distinto. ¿Sí? Crítica a esto, no había estudios basales en la mayoría. Pero bueno, inferimos que era una población sana, que ya practicaba deporte y estaban bien. O muchos no tenían estudios basales. De los atletas que se sometieron a la resonancia magnética, o sea, a los que tenían estas pruebas alteradas en ese grupo, y a los que le habían ido a resonancia derecho, sí se encontró que tenían compromiso cardíaco, o sea, los que fueron con un pretest más alto, o sea, que tenían síntomas persistentes, o que habían aparecido, o que tenían un estudio alterado, el 0.7 tenía afectación miocárdica. ¿Sí? Y los que fueron a resonancia derecho, ¿sí? El 3% tenían compromiso miocárdica. ¿Vieron acá? Que con un screening primario, ¿sí? O sea, esto que era tener una prueba alterada con un síntoma persistente, se diagnosticaba 5 a 6 veces menos que si uno iba a cargar de resonancia derecho. O sea, el rendimiento diagnóstico de resonancia fue de 4 a 6 veces más cuando el paciente tenía una indicación clínica a realizarlo, o sea, síntomas o una prueba alterada. ¿Sí? Lo que vieron acá, el seguimiento a 113 días, o sea, 4 meses casi de estos pacientes, solo el 0.2% de estos atletas, ¿sí? que habían tenido COVID requirió internación por causa de tinte cardiovascular. Y solo hubo una muerte súbita. ¿Sí? Quizá esto no es transportable, población joven, sana, pero es importante ese dato de que la muerte súbita fue de origen no cardíaco, ¿sí? Cuando se le estudió. O sea, mayormente, muy pocos pacientes desarrollan miocarditis, es seguro volver a la actividad física, le damos bola a los síntomas, o sea, le prestamos atención a los síntomas que son banderas rojas o de gravedad,
y avanzamos en el estudio de una forma escalonada e individualizada por paciente. O sea que no hay un panel para hacerlo a todos los pacientes. ¿Sí? Conclusión, mayormente para la vuelta a actividad física, los pacientes sin síntomas de gravedad de la enfermedad aguda y que no tienen síntomas persistentes por la actividad física en forma graduada, con una reevaluación ante síntomas. Si tienen síntomas hay que hacer algo. ¿Sí? Y después los pacientes con síntomas persistentes o gravedad, que tuvieron una enfermedad aguda grave, o síntomas de gravedad en la enfermedad aguda, hay que una evaluación ulterior y arrancamos esa actividad diagnóstica muy práctico, un buen screening y muy poquitos pacientes van a requerir una carga de resonancia magnética. Bueno, esta es toda la presentación por hoy. Todas las citas que nombramos acá, ahora hacemos espacio de preguntas, si les parece, si las hay. Todas las citas que están acá están en la presentación original, que se las vamos a compartir después. Están, la mayoría de estos artículos están publicados en infomed.com.ar, un portal en español que escribimos para médicos. Lo escribimos médicos, elegimos artículos, los traducimos, los comentamos y los hacemos lo más breve posible y más conciso como para que se puedan defender y filtrar un poco la infoemia o el gran caudal de información que hay. Bueno, preguntas, dudas, algo que quieran charlar. Hola, doctor. No tenemos preguntas de momento. No llegó ninguna. Bueno, muchas gracias a todos. Los despedimos y nos vemos en Despedimos. una semana con la evaluación de post-COVID de los pacientes críticos, que va a ser un poco más movido y más breve. Bueno, muchísimas gracias. Excelente Perfecto, charla. doctor. Muchas gracias a todos. Gracias. Estén Hasta bien. luego. Hasta luego. Gracias. Perdón por lo accidentado. Tranquilo, no pasa nada. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos.